ahí es encapsulados un episodio de crítica literaria, un poco de autopublicidad y otra vez juego con los géneros, con los niveles, perdón, literarios, grandes ausencias de esa biblioteca y después la quema de libros. El cura y el barbero le dicen que esos libros desaparecieron porque vino un sabio encantador y se los llevó. Lo que hacen es tapiarle la biblioteca para que no acceda más a los libros. Es un tema muy asociado con la violencia del libro, o contra el libro, o contra el lector. Pero le prenden fuego los libros. Y la que más tira ahí odio, ¿no? El hate absoluto, es la sobrina. Qué malo, qué malos, qué malos. Y después, porque están apurados, están aprovechando que Don Quijote está convaleciente porque lo apalearon y volvió destruido. Dice que se apura, dice el narrador, a meterle un montón de libros que como pagan justos por pecadores. O sea, que queman libros que no revisaron. O sea, ese nivel de violencia simbólica hace que vayan incluso libros anónimos que no mencionan el narrador, ¿no? Y después continúa la historia, porque después, bueno, ahí se lo busca Sancho y hacen la segunda salida, ¿sí? Después el resto van a encontrar siempre esa misma lógica de ir y venir entre expectativa y realidad, básicamente, que es lo que él ve, lo que realmente es, y el conflicto violento entre esas dos partes, ¿no? Danzuk hizo una pregunta muy seria, muy bien. Yo les había dicho que este libro, en su momento, no había sido considerado importante porque todo el mundo lo asociaba con un efecto humorístico, ¿no? De hecho, se puede considerar una de las grandes obras del humor de la historia humana, por así decirlo. Es un texto que a ustedes los hace reír. Era una guerra. Sí. A mí no sé. Me quiero morir. Bueno. Cuando era chico, a mí me regalaron una versión adaptada. ¿Qué te digo? Yo nunca lo leí porque yo pensaba que era un señor que estaba senil. Yo no podía leerlo. Ajá. El señor necesita ayuda. No, Bueno. lo veía como en tono humorístico y yo no me puedo reír de esto y lo saqué nunca más lo leí, ¿no? Pero oscila, pero ¿no? claro, igual queda claro el tono humorístico. Hay elementos humorísticos, pero después hay mucha crueldad. Porque piensen que el mecanismo de base, que es el de la expectativa frente a la realidad, o un elemento propio del barroco, que es lo mundano y lo celeste, ¿no? Él tiene una idea, él está idealizando, pero la realidad mundana es otra. Ese choque, ese conflicto que es propio del barroco, ahí está todo el tiempo presente. Y genera mucha melancolía y mucho desengaño, ¿no? Él es el que se sobrepone a eso. Al final de la obra, y la parte más triste, en la segunda parte, él va a vivir ese desengaño. Ese desengaño es el que lo va a terminar matando, ¿no? Pero nosotros como lectores lo vemos todo el tiempo, nos parece muy cruel. Entonces hay gente que no se puede reír para nada porque ese mecanismo de la verdad y el artificio está todo el tiempo chocando. Sí. Sí, por ejemplo está en el capítulo ese donde él encuentra al amo que está golpeando con un látigo a el lago, sería no lo que hace su oveja, su cabra, algo así. Y ahí bueno es una escena bastante positiva, porque cuando él se va, que siempre le promete que le va a pagar lo que le debe y que no lo va a golpear más, le pega el doble, o sea, Sí. Ahí se muestra bien la crueldad. ¿Eso lo vieron? Capítulo 4, si mal no recuerdo. Sí. Es la aventura de Andresillo, ¿no? Hay un hombre que se llama Juan Aldudo, que tiene como criado, como si fuera el Lazarillo, ¿no? Ahí aparece ese chico, un chico que le cuida las ovejas, pero resulta que van desapareciendo porque se las roba. O sea, el pibe le roba a su amo, eso está claro. Pero obviamente Don Quijote, con ese patrón, ¿no? Esa idea que proviene del esquema de las novelas de caballería, dice: yo tengo que cuidar a los pobres y desvalidos, ¿no? Y este niño es un pobre y desvalido. Entonces lo que le hace es prometer al amo de que le va a pagar todo lo que le debe, porque el chico lo que alega es que le debe el sueldo, y que aparte dice, hay mucha ironía ahí, le va a pagar un billete sobre el otro, incluso es ahumado, o sea, te voy a perfumar los billetes. Y yo juro, ¿no? Esta idea de la palabra propia de los héroes medievales, vos me juraste algo, lo vas a cumplir, cuando yo no tenga ojos para ver qué hiciste. Y lo que hace es bajarlo el doble, ¿no? Cuando Don Quijote se va contento, entre
realidad su intervención lo que logra es producir incluso más daño en la víctima, que tampoco era víctima, ¿no? Ese personaje después aparece cerca del capítulo 40 y aparece adelante de un montón de personajes notables y muy importantes y le dice, lo maldigo a usted y el día que lo encontré porque por su culpa me pegaron el doble. Y lo hace quedar mal adelante de todos, ¿no? Ese mecanismo de expectativa-realidad, ¿no? Que en realidad es realidad-apariencia, realidad-ficción, artificio, está todo el tiempo funcionando, ¿no? Luz y oscuridad, barroco puro, ¿no? Pero barroco puro a través de un personaje que tiene ideas muy humanistas. Esa es la parte más destructiva del asunto, ¿no? Como que utiliza la ficción para desenmascarar la realidad cruda, ¿no? Que sería también. Este sujeto tiene los valores más nobles que se pueden tener, pero está viviendo en un tiempo en donde el mundo ya no lo acompaña, ¿no? Por eso es que a veces cuando alguien dice grandes obras del barroco, Cervantes, sí, pero Cervantes es viejo cuando escribe esto. La educación de Cervantes es una educación humanista. Su personaje es un humanista, viviendo en un mundo barroco. Y ese choque entre lo que él espera y lo que ocurre es una crítica social muy poderosa también. Y también es un gran signo de crisis, la famosa crisis del barroco, ¿no? Entonces es un personaje tan melancólico después, ¿no? Está solo, se la pasa cavilando, ¿no? Todo está en su imaginación, todo tiene que ver con un desarrollo de su pensamiento, pero además el mundo no va en ese sentido. El mundo es más pragmático, es más maquiavélico si quieren también, ¿no? Hay traición y la palabra no es, no tiene ningún valor la palabra en ese mundo, ¿no? Vuelvo a tu pregunta. Todo eso ya estaba presente ahí, pero todo el mundo leía en ese momento que era un texto de burlas, ¿no? Entonces no tenía ningún tipo de posibilidad de ser leído desde otro lado, críticamente, ¿no? Y aparte, la Inquisición, por ejemplo, le expuso una frasecita de la segunda parte, nada, ¿no? Entonces pasa desapercibido. ¿Cuándo es que Don Quijote empieza a aparecer como ese adalid, ese caballero que representa los valores del hombre moderno? Y esta idea que habrán visto ustedes en muchos lugares antes de leer el Quijote, que es la del personaje que representa un sueño, ¿no? Avanzar contra todo obstáculo, los famosos molinos de viento, que ustedes vieron que están ahí en el capítulo 7, si mal no recuerdo, y es una aventura vacía incluso, porque es ir, creer que es un gigante, pum, se pega un palo, tipo Jackass, ¿no? No sé si alguien conoce esa referencia. De hecho había memes en una época que es Hi, I'm Don Quijote, dice Jackass, ¿no? Bueno, ¿cuándo aparece la idea más sublime de Don Quijote? El vislumbre de un ideal. ¿Dónde se les ocurre? A ver, la gente que haya cursado conmigo historiador. ¿Quiénes recuperan esta imagen de Don Quijote y la convierten en un ideal de la excelencia y del genio creador? A Cervantes también lo convierten en eso. Los románticos. El romanticismo alemán, exactamente. Siempre. Los románticos hacen eso con Shakespeare, hacen eso con Calderón, que es el próximo autor que vamos a ver la semana que viene, y lo hacen con Cervantes, ¿no? Cervantes para ellos es el ejemplo de la voluntad creadora más allá de sus capacidades, porque recordemos que no tiene la formación de la misma forma que Shakespeare no estudió lo suficiente en teoría para poder escribir lo que escribió, o sea que representa ese genio inspirado que crea de la nada y que entiende cuál es el espíritu humano, ¿no? Porque en el caso de Cervantes lo ha conocido por su vida, tiene una vida de recorrer mucho territorio, ya hablamos, tiene una biografía tremenda. Entonces esto de los caminos, de encontrar en cada personaje alguna vislumbre de humanidad y de este héroe que se sobrepone a todo, aparece en el siglo XIX. Y a partir de ahí se va consagrando. El siglo XX lo convierte en un ideal de libertad. Esto no hablamos, pero por ahí está bueno que lo tengan en cuenta. Uno de los libros más leídos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial era el Quijote. Los soldados se pasaban este libro porque representaba
algo que tiene que ver con la fuerza de la voluntad humana, ¿no? En el tipo que va con un ideal, más allá de todo, ¿no? Y después, obviamente, hay todas reapropiaciones también de parte de la derecha. Cervantes es el soldado que combate contra el infiel musulmán, es el que representa los valores de la España católica. Don Quijote, como loco, ya no. Entonces, vamos a celebrar más a Cervantes y menos a Don Quijote. Eso va a ser franquismo, ¿no? Pero en principio, después cuando aparece en la filosofía o la lingüística la idea del giro lingüístico, esto de la construcción de que los símbolos construyen o los signos construyen realidad, y Don Quijote está construyendo realidad todo el tiempo. Entonces ya en el siglo XX va adquiriendo ese espesor. Pero la consagración, el canon, es del XIX. Ahí es donde aparecen elementos que van más allá del humor, que tienen que ver con este espíritu que se sobrepone a todos los obstáculos, que sería por un ideal. Claro, ya con esa perspectiva romántica, ¿no entra un poco también el uso que se tiene ahora de romantizar algo? Porque el objetivo, ¿tenemos alguna idea de cuál era el objetivo de la obra en su momento? Porque da la sensación de que si toman esta idea del hombre que va adelante, por más que no esté en contacto con la realidad, por lo menos capaz esa es la lectura que hacemos ahora, digo, es una persona que no tiene contacto con la realidad y necesita ayuda, no hay nada a romantizarle ahí. Digo, tenemos como que se despega del objetivo capaz cómico, no sé si sabemos cuál era la intención original de Cervantes. En el prólogo, que es como todo lo que escribe Cervantes muy engañoso, dice que su objetivo es desterrar de una vez y para siempre a los libros de caballería, por falsos. O sea, no retoman igual, bueno, capaz en el franquismo, la parte caballeresca. No, porque es un loco. Porque es un loco que se junta con prostitutas y estafadores. Entonces porque no pisa una iglesia, porque no lo vamos rezando nunca, no representa los valores. Pero Cervantes sí. Entonces va a empezar a separarse la obra del autor para beneficiar a la obra, al autor desde el mito de ese caballero no, soldado cristiano. Don Quijote no. Después hay una recuperación de todo eso. Pero en principio él lo que sostiene es eso, desterrar a los libros de caballerías. Cuando Don Quijote se edita por primera vez en 1605, ya no son los libros más vendidos del mercado de los libros de caballería. Entonces hay algo como a destiempo. En principio, evidentemente, hay por lo que se lee, una intención satírica. Lo que hay que hacer es atacar las bases de una gran cantidad de elementos que conforman esa sociedad. Mostrar, es un texto de crisis, mostrar esa crisis. Como lo hace la picaresca, y ahí hay elementos que vienen. Hay elementos de la picaresca, aparte de este chico Andresillo, capítulo 4. Sí, ¿cuál? Picaresca, como el Lazarillo. Personajes. No leyeron, es verdad. Bueno, la venta, ¿no? Los cabreros, las prostitutas, las mozas del partido. Pues no dice que son prostitutas, pero dicen mozas del partido. El ventero. Las mozas del partido son como la madre de Lázaro, ¿no? Toda esa gente que se va encontrando, que se le mata de risa todo el tiempo, son todos propios de la picaresca, ¿no? Nobles no encuentran en ninguna parte. El cura también tiene ciertos elementos picarescos, ¿no? No lo vamos a ver tapar a nadie, pero va para ese lado. Son personajes muy desidealizados, ¿no? O parte de esa narrativa desidealizante, cuando todo su constructo ideológico, lo que está en la cabeza de Don Quijote, es propio de la narrativa idealizante. Entonces fíjense que todo ese sistema que se separaba en dos de los tipos de narrativa del siglo de oro, está todo metido en una sola obra. Esa es una de las grandes realidades. No hay parámetro para interpretar eso en principio, porque está mezclando elementos que en principio no deberían mezclar. El barroco también es un arte de mezcla. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de la Incuentio y la Admiratio?
respuesta media. Bien. Quedan 3 minutos para el recreo. Lo que vamos a ver a la vuelta es el texto de Redondo. ¿Sí? Hay uno que tienen que leerlo con detenimiento. Yo les puedo hacer ahora en estos 3 minutos un resumen de qué es lo que van a encontrar que es importante, que es el de Rey Asas. ¿Sí? El de Antonio Rey Asas. Perdón, ¿sabes que me quedé pensando en esto? Sí, dígame. Recurso mesiánico, y se me viene, empecé a pensar también en el rol del lector, de cómo hace todo este recorrido, la visita al centro de caballería, y pensaba que en la calle estaba súper habilitado el humor, ¿no? Desde el teatro, los confiteros, ¿no? Las obras de teatro de los confiteros eran mucho de la crítica, y seguramente cómo se trasladaron esos recursos a los escritos, cómo se ven esos permisos. Hay una corriente de humor popular. Ustedes leyeron a Rabelais, ¿no? Hay gente que hace esa tríada Rabelais, Shakespeare, Cervantes. La hace el mismo Bakhtin cuando hace su estudio sobre Rabelais, ¿no? Está eso, ¿no? Que es bien de, el humor es revulsivo, el humor es polémico, y el humor deja al lector en un lugar muy moderno, que es el de, al que arriba Francisco Rico cuando habla de Lazarillo, que es el lector decide. Que el lector decida y que ya no se le reconduzca hacia una sola interpretación nos está diciendo algo de qué mensaje se construye, ¿no? Pero el humor también lo está poniendo en ese lugar. No es el humor medieval, no es simplemente reírse, darlo vuelta, ¿no? Y en Pantagruel habíamos visto que hay elementos así. Y en Shakespeare ustedes siempre han leído obras muy serias conmigo, a menos que hayan leído La Tempestad, si alguno hay de esa época. Sí. La Tempestad, los episodios más burlescos, ¿no? Los de los bufones, que a los que Caliban, por ejemplo, se les asocia porque cree que van a poder dar un golpe de estado. Bueno, todo eso usa el humor también para trabajar a un nivel más pequeño algo muy dramático, que es el cambio del poder y la violencia en esos cambios dramáticos, ¿no? Mostraron un libro bíblico en su biblioteca, como bueno, ustedes nos enseñaron a leer y escribir, yo no lo voy a leer, voy a leer otra literatura, como grandes rasgos de colonización. Bueno, muy bueno eso. Bueno, pasen. Los 3 autores que ustedes tienen de bibliografía son los que vamos a usar para atravesar un poco estos 10 capítulos que tienen para leer. 10 capítulos más el prólogo. Recomiendo que lean el prólogo porque los prólogos de Cervantes son un género en sí, trabajan con todas esas trampas que tiende la voz narrativa y en general también exhiben bastante cuáles son los valores asociados a la escritura en la época, ¿no? Y a veces hasta polemizan con algunos otros escritores del momento, ¿sí? Ustedes tienen 3 textos y los 3 son muy representativos de la tradición crítica del autor. Piensen que Cervantes es uno de los autores más investigados de la historia, igual que Shakespeare, ¿no? Entonces hay muchas escuelas teóricas y hay mucha producción. Hay 400 años de gente que ha escrito sobre Cervantes, ¿no? De la misma forma que ocurre con Shakespeare o con Calderón o con Rabelais. Solo que Rabelais tuvo como un periodo en el que quedó oculto y fue recuperado luego, ¿no? Pero estos autores siempre fueron leídos, sí. ¿Cuáles son los autores? Los autores son Antonio Rey Asas, tienen ahí anotado. Después hay un texto de Agustín Redondo y después uno de Juan Diego Vila. Esos son, y yo les recomendaría que los lean en este orden. Son bastante ilustrativos de distintas corrientes del cervantismo o la disciplina crítica que investiga a Cervantes concretamente, ¿sí? Rey Asas trabaja con cuestiones sociohistóricas. Le interesa pensar la relación entre literatura y sociedad y ver cómo hay ciertos procesos históricos dentro de esto. Como para exponer esto que cuando Danzón planteaba, bueno, lo que queda de alguna forma diluido en las lecturas, cuando pensamos en esto de Cervantes como el genio inmortal de la literatura y Don Quijote como el ejemplo del espíritu, ¿no? Y el idealismo, bueno,
se borran esos elementos que son propios de ese contexto. Entonces, para recuperar, sobre todo los vínculos asociados con la sociedad barroca, con cuestiones socioeconómicas del barroco, Rey Azas es muy bueno, ¿sí? Así que todo lo que ustedes vean de él también tiene ediciones anotadas de Pote, también lo que se encuentren que venga de él es recomendable. De Redondo tienen otra cosa que también es sociohistórica, pero que trabaja distinto, porque él plantea problemas culturales, trabaja desde otro paradigma. Por ejemplo, desde el folclore, cuando hablamos de los nombres de lazarillo, bueno, esos trabajos, ¿se acuerdan? Un refranero, nombres, esos trabajos son típicos de Redondo. Redondo trabaja desde ahí, ¿no? Entonces plantea problemas más amplios que tienen que ver con el arte y la cultura de esa época. Para el texto que ustedes tienen que leer de Redondo, el tema central es la melancolía. ¿Sí? La melancolía de todos los aspectos posibles que se puedan trabajar en el siglo XVII. Y Vila trabaja desde otro paradigma, porque tiene elementos de los primeros autores, de Rey Azas y de Redondo, pero su eje es el discurso erótico, o sea, los vínculos entre géneros. ¿Sí? Erótico en el sentido más amplio del término, no lo piensen como sexual, sino como hombres y mujeres, y lo que sea que esté en el medio, si es que algo de eso aparece en el siglo XVII, construyen subjetividad. Es bastante difícil de trabajar, él lo trabaja desde manuales de educación femenina, desde novelas de caballerías, un montón de textos auxiliares que lo ayudan a entender el vínculo entre lo sexogenérico y la construcción del sujeto. ¿Sí? Y otra cosa que es importante es que, por ejemplo, Rey Azas trabaja con un personaje, con un tipo de personaje, que es el hidalgo. Esa es una posibilidad. ¿Se puede investigar un personaje, atravesar distintos relatos u obras en donde aparezca un mismo personaje? Sí, es la forma de trabajar. Redondo trabaja con un problema cultural, entonces va a ir a lo largo de las dos obras, de las dos partes de la obra, perdón, ir viendo cómo se va modulando, construyendo ese problema. Es una lectura de conjunto, muy difícil. Y Vila, en esto que ustedes tienen para leer, analiza una aventura nada más. Entonces tienen desde un análisis macro, un análisis que es transversal a varias obras, ¿no? El macro sería el de Redondo, el transversal sería el de Rey Azas, a un análisis micro que es sobre una aventura, un episodio o un capítulo concreto, ¿no? Entonces, en esos tres textos tienen el universo, no les voy a decir completo, pero una buena muestra de qué es lo que podría hacer alguien con este libro. Y así como ustedes van a ver esto, los otros textos que tenían para leer hacen lo mismo. La bibliografía de todo el programa va trabajando con distintas problemáticas. Nunca se queda en un paradigma solo, ¿sí? Como para creer que hay variedad de eso. Esto se entiende, ¿no? Ya hasta ahora está como... ¿Qué dijo los problemas culturales? Me quedé, los problemas socioculturales me quedé ahí. ¿En cuál? ¿En Rey Azas o en Redondo? Redondo. Bueno, en Redondo, esos problemas que son culturales, obviamente que van a necesitar elementos sociohistóricos para poder justificar, porque esos son problemas de la cultura. Pero Pero el de Redondo no habla acerca de la melancolía también. sí, el de Redondo trabaja con melancolía, que es un problema cultural, aparece representado en muchas manifestaciones artísticas de ese momento. Entonces, en el texto de Redondo está lindo porque van a ver que hay grabado de la época, por ejemplo, porque está pensando en la relación entre las artes, ¿no? Como un sistema que codifica problemas culturales, ¿no? El más fácil de todos es el de Rey Azas, porque es el más histórico, ¿no? Rey Azas trabaja con la figura del hidalgo, ¿no? El hidalgo como un sujeto propio de la sociedad del XVII. Es muy breve lo que podemos decir de él. Después vamos a hablar un poquito más de Redondo y de Vila. Si no llegamos hoy, le dedicamos unos 5 minutos, 10 la semana que viene, y después pasamos a la vida y sueño. Así que si andan con tiempo, vayan yendo, viendo algo de la vida y sueño. Tienen linkeados en el aula algunas obras, creo que una
Lazarillo y el Quijote. ¿Sí? El Lazarillo, ¿por qué? Porque aparece en el Tratado Tercero el escudero, que es ese noble al que se pone Lázaro al servicio, ¿recuerdan? Y que es el único amo que lo termina abandonando, ¿no? ¿Recuerdan? Y es con el que pegó la panta, es el punto más crítico del tema del hambre, ¿no? Y es el único personaje que es noble, por lo menos en la trayectoria de los amos a los que se pone al servicio de Lázaro, ¿sí? Y ese escudero, en realidad escudero o hidalgo, vienen a ser nombres análogos para un tipo de nobleza, baja nobleza, ¿no? Que tiene un título que es difícil rastrear por su origen. O sea, cuanto más lejano en el tiempo se supone que es más valioso desde el punto de vista de la nobleza, pero que en el siglo XVI y en el XVII está atravesando una serie de transformaciones que lo dejan como el piso de esa nobleza. O sea que tiene un título que es muy valioso porque viene de una antigüedad difícil de establecer, pero no tiene los medios económicos para poder ascender en ese sistema de nobleza, ¿no? Entonces quedan atrapados en una suerte de encrucijada que es casi representativa o simbólica de la crisis estamental del siglo XVI. En el siglo XVI se hace plata, pero esa gente no tiene título. En todos los textos se ve eso. Sí. El Cid está constantemente enfatizando. Hay plata, no hay plata, hay plata, no hay plata. O sea, porque si no hay plata, no hay ascenso. Exacto. Pero el tema es que el dinero no es un valor per se. Por eso en el Cid es llamativo que aparezca tanto, ¿no? Y por eso que termina diciendo Catalán que ese es uno de los movimientos o de las transgresiones que el Cid opera sobre el esquema ético tradicional, ¿no? Ya cuando llegamos al 16 tenemos más desarrollo aún que en la Edad Media de los mercaderes, de esos sujetos que a la larga, con los siglos, van a convertirse en la burguesía y que van a terminar desarticulando el sistema estamental en pos de un sistema nuevo que es el de clases, ¿no? Pero piensen que esos sujetos están pujando dentro de una estructura por un ascenso que lo tienen de alguna forma de hecho, porque se vuelven más poderosos que estos nobles. Pero los nobles son los que tienen los privilegios dentro de la sociedad. Los privilegios están codificados en un título. Entonces la crisis estamental, la crisis de la pirámide social del 17, la podemos ver a nivel micro en la figura del hidalgo. El hidalgo es un sujeto que está atrapado entre dos sistemas de valores, dice Rey Lázaro, ¿no? Un sistema que tiene que ver con la acumulación de capital, que sabemos con el diario del lunes que va a ser lo que termine imponiéndose en la sociedad. El que tiene más plata asciende, el que no tiene, no. Pero acá hay otra lógica, que es la lógica del título de nobleza. Tienen un título muy importante, ¿no? con una antigüedad difícil de datar y por eso hay mucho más poder, pero ese poder en los hechos está limitado por la falta de dinero. Ese elemento crítico del hidalgo se ve claramente en el Tratado Tercero de Lazarillo. Porque Lázaro dice, ya está, me pongo al servicio de este tipo como todos los días, es un noble, de rebote, aunque sea plebeyo, que obviamente es mucho más honroso ser el criado de un noble, y lo que termina encontrándose dentro de la casa, ¿se acuerdan que es hambre, miseria, oscuridad? ¿No? Es una tumba simbólicamente esa casa. Y él, justo en ese tratado, Lázaro se encarga de hablar de la negra honra. O sea, ataca el valor por excelencia de la cultura castellana, que es el de ese prestigio, ese respeto social que tienen los sectores nobles de la sociedad. Resulta que esa nobleza le imposibilita al hidalgo a, por ejemplo, acumular dinero, porque el dinero no es un valor asociado a los nobles. Entonces lo pone en una encrucijada donde va a pasarla mal y va a morir de hambre, ¿no? Él termina alimentando a su propio amo, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, cuando llegamos al Quijote, dice Rey Asas, aparece otra vez el hidalgo, porque ese escudero que tenía esa nominación, ese título de nobleza, también se repite
convierte en el hidalgo que es Don Quijote, ¿no? Que en un momento dice en los primeros capítulos que es hidalgo de solar conocido. O sea, es un hidalgo de una muy larga data que tiene territorio, o sea, un solar definido, delimitado. O sea, que es una nobleza asociada a la posesión de tierras. El noble que posee tierras es el noble de más prestigio, porque es el que tiene la base para sustentar el futuro. Los títulos después empiezan a vender, y los compra cualquiera. Los compran los judíos, por ejemplo, ¿no? Porque eso ayuda también a enmascarar y evitar la persecución. Cuando la corona entra en crisis empieza a vender títulos a lo loco. Entonces empieza a distinguir quién es el noble más rancio o de mayor antigüedad y quiénes son esos nuevos nobles. Que en general son los que tienen dinero y empiezan a ascender. Y los hidalgos quedan en esa situación de mucha pobreza, de mucha carestía, de una posibilidad de ascenso de iure, o sea, por ley, pero de facto en los hechos no, imposibilitada por la falta de capital, ¿no? Entonces vienen a demostrar que son parte de un sistema que se está resquebrajando y que con los siglos va a terminar convirtiéndose en una sociedad de clases, ¿no? Los que van a ascender, esos burgueses que empiezan a comprar título, no son ellos, van a representar valores arcaicos, ¿no? Como la operación que hace Pablo en la casa de los, ¿no? Como la misma, obvio, sí. Otro género, otro tiempo, todo, pero sí. Ahí ya está demonizado, está vampirizado, ¿no? El noble es como una especie de residuo de un sistema que no existe más. Este es un sistema que se está sosteniendo en una crisis. Y ese personaje viene a ser la convergencia entre nuevos valores y valores que están empezando a quedar perdidos o que empiezan a caducar, ¿no? Lo que dice Reynoso es que no es casual que el hidalgo aparezca en las dos obras, en El Lazarillo y en El Quijote, porque en el nacimiento de la novela moderna, o sea, de estas dos novelas que ponen en crisis todos los sistemas de valores y construyen formas nuevas de narrar, resulta que esa pieza en donde se juntan esos valores en crisis es la figura del hidalgo. Tanto Cervantes como el autor desconocido, anónimo del Lazarillo, están viendo esa conflictividad en ese sujeto, ¿no? Don Quijote quiere ser caballero. ¿Se acuerdan que en la portada dice el ingenioso hidalgo? Los hidalgos no pueden ser caballeros, porque los caballeros son un título más arriba y necesita dinero, necesita vivir cerca del rey, o sea, ser parte de una nobleza urbana, que es la nobleza del cortesano. Es el tipo que vive alrededor del rey y que realiza algún tipo de actividad protocolar. Ya no es la nobleza guerrera de la antigüedad, o de la Edad Media, mejor dicho, ¿no? Fíjense en Don Quijote que todo el tiempo va a los caminos de España a combatir contra los enemigos. O sea, que está representando ese sistema ya envejecido y caduco, ¿no? En un contexto en el que los nobles son otra cosa. Los nobles se dedican al ocio. Por eso son nobles de papel. Son nobles, ya no ejercen funciones guerreras, por ejemplo, que era una de las obligaciones de los nobles. No tienen que ir a pelear. ¿Ven cómo en realidad aparece como figura de crisis en los dos textos? Esa es la pregunta que podríamos parafrasearle a Rey Asas, ¿no? En el nacimiento de la novela moderna, eso está en el título incluso del texto de Rey Asas, en el nacimiento de la novela moderna está la figura del hidalgo. ¿Por qué? Porque es el punto de conflicto en el que vemos toda la crisis estamental de la España del siglo. ¿Se entiende? O sea, Don Quijote hace cosas que por una cuestión estamental no podría hacer. No puede acceder a ellas de ninguna manera, ¿no? No tiene el dinero para hacerlo. Y eso va apareciendo todo el tiempo en el texto. Porque él dice incluso al principio del capítulo que él vende sus tierras para comprar ¿qué cosa? Ah, cierto que no le llevo. Le voy a echar el cara toda la vez. Libros. Es la primera vez en el año. Libros. Mal vende sus tierras.
para comprar libros. Ya, fíjense lo que le hacen los libros en la cabeza a los libros, ¿no? Cuando va a ponerse al servicio, por ejemplo, va a conseguir sus armas, las saca de la pared, están oxidadas. Se construye la armadura con pedazos de cartón. Pero él tiene el título. Pero esas armas es una muy buena metáfora de esa nobleza obsoleta que representan los hidalgos. Tiene sus armas, pero están oxidadas colgando en una pared, ¿no? Y es obsoleto todo lo que él va a hacer después, porque ese sistema de valores que él tiene ya no es el que hay en el mundo por el que circula, ¿no? Después, cuando se pone al servicio del castellano, vieron que hace todo ese ritual de pasaje que es el de la armazón de caballería, capítulo 3. Le dice, bueno, ahora tengo que velar las armas en una capilla. Es una venta, no hay capilla. Tienen que asistir unas damas, son prostitutas, ¿no? Lo voy a poner en el altar y ahí está la paja y el heno donde duermen los animales. ¿Ven cómo va degradándose todo ese sistema asociado con la nobleza? Cuando van a escribir, dice, vamos a escribirlo en el libro en donde se registra que este caballero se acaba de ordenar, es un libro de cuentas. La guita aparece todo el tiempo. Es lo que él no tiene, ¿no? Y lo que termina pasando es que como se vuelve loco peligroso, porque hay un momento en donde los arrieros y demás van a darle de comer a los animales y el tipo dice, bueno, están molestando porque las armas tienen que estar toda la noche ahí pelándose y empieza a pegar. El ventero dice, bueno, vamos a hacer una especie de ceremonia express para que se vaya porque va a matar a alguien, ¿no? Entonces va, le da el espaldarazo, le pegan además, ¿no? Y todo lo que se genera es una especie de versión burlesca, paródica, de todo ese ritual de armazón de caballería. El caballero no puede salir a la aventura sin armas blancas, o sea, si las armas no tienen, claro, si no tienen su librea o su escudo y demás, ¿no? Si él no es bautizado con un nombre, con un epíteto, después le ponen un nombre a él más adelante, el caballero de la triste figura. Se lo pone Sancho. Porque lo ven tan demacrado que le dicen el caballero de la triste figura. Y a él le encanta. Eso firma después con ese. Va cambiando el epíteto, pero queda así. Sí, es bastante patético. En el sentido de patos, ¿no? Nada más. Clásico. Resulta que, y esto es importante que lo sepan, la armazón de caballería es un ritual muy importante. De eso depende el destino, la suerte, la fama de ese caballero. Y los estatutos de armazón de caballería, porque eran órdenes, las de caballería, órdenes religiosas además, prohíben la armazón de caballería por escarnio, o sea, la forma burlesca. Eso significa que cualquiera que esté involucrado en una ceremonia de estas paródicas queda invalidado de por vida para ser caballero. O sea que Don Quijote, no solo por una cuestión de estatus social no podría ser caballero, sino que ese mismo ritual anula la posibilidad de que en el futuro lo sea. Desde el comienzo es imposible lo que está haciendo. Sin embargo, él lo va a hacer. Porque no es consciente, porque no le importa, ¿no? Pero eso queda bien claro en los estatutos de las órdenes religiosas de esa época. No se puede ser caballero si fue objeto de un escarnio en esa ceremonia. Toda esa ceremonia es un escarnio, para tener en cuenta. O sea que el tema de la nobleza está todo el tiempo ahí atravesando la problemática de la construcción del personaje. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Sí. Eso del escarnio no está en Asas, Rey Asas, pero te sirve para pensar también las pruebas del vuelo, ¿no? ¿Ustedes tienen clase después? No. Sí, sí. Algunos sí, otros no. Bueno, 5 minutos y después bueno. Redondo. Cervantica, muy famoso. Ustedes son 3. Solo Rey Asas falleció, los otros viven. Se los puede ver. Bueno, lo van a ver en el... No sé si viene en julio, Redondo, pero es un congreso muy grande y la... toda la obra y que algunos de ustedes lo van a ver en estos primeros 10 capítulos, pero para que se
proyección más adelante. Redondo va a trabajar con la melancolía como un problema cultural. Pero si es un problema de esa época, hay que pensar qué es la melancolía en el siglo XVII. Exactamente. Y la relación con también cuestiones del contexto cultural, ¿no? Bien. La melancolía, no sé si alguno de ustedes recuerda, de los que cursaron conmigo, es uno de los temperamentos de la teoría de los 4 humores. Bien. Según la teoría de los 4 humores o temperamentos, hay 4 complexiones o modos de ser, ¿no? Características físicas y también espirituales, de ánimo, físicas, que tienen que ver con 4 sustancias que circulan por el cuerpo, ¿no? En un sistema fisiológico que es previo a la medicina, ¿no? Es como se creía que el cuerpo funcionaba desde la antigüedad hasta el nacimiento de la medicina, ¿sí? Siglo XVII, XVIII. Los 4 humores eran la cólera, la bilis, la flema y la sangre. Y había una serie de corpúsculos o partículas que eran las que circulaban por el cuerpo que llevaban esos humores o esas sustancias. ¿Sí? El predominio de alguna de esas sustancias generaba un tipo de cuerpo y un tipo de carácter. De ahí viene la palabra humor o temperamento, ¿no? Entonces, de esos 4 humores, había los que tenían más sangre, eran de temperamento sanguíneo, tenían tendencia a la violencia, tenían un cuerpo más robusto, ¿no? Los coléricos, bueno, iban por ese lado, los flemáticos eran más tranquilos, y los melancólicos estaban marcados por un tipo de cuerpo que es el que se describe en el Quijote. Creo que dice, es seco de carnes, enjuto de rostro, ¿no? Le falta, tiene una corporalidad muy mínima, ¿no? Hay gente que dice, es como una letra casi, ¿no? Es fino, demacrado, vive, una L. Vive en un lugar que es rural y que es tierra pura, ¿no? Y la tierra es el elemento de los 4 elementos que más se relaciona con la melancolía. Porque esta teoría de los temperamentos o de los 4 humores tiene vínculos con los 4 elementos, ¿sí? Y con planetas regentes. Si alguien nace, por ejemplo, cuando Saturno está en un punto importante de esa carta, va a ser melancólico. La astrología toma elementos de esto, sí. La astrología es un saber antiguo que en el siglo XVII aún era considerado prestigioso y que iba entroncando con estas formas de pensar el cuerpo, el carácter, ¿no? Entonces, lo importante, por ejemplo, es eso, que ya al comienzo sabemos que es un personaje que dice que tiene alrededor de 50 años, está en su primera vejez. La vejez está asociada con un temperamento melancólico. El cuerpo, la cara, es una cara asociada a eso, ¿no? Un sujeto demacrado, con poco sustento físico, ¿no? Incluso se dice que come, vieron que dice, para dejar en claro que es un noble pero que es muy pobre, dice que come una especie de guiso, hace una descripción de qué comidas tenía él, ¿no? Dice que come guisos más de vaca que carnero, salpicón, duelos y quebrantos. Es como una especie de locro, pero con mucha menos sustancia. Y esa carne, lo que hace Redondo es buscar en la historia cultural de esa época que es parte de la alimentación de personas que tienen tendencia, porque hay alimentos que también pueden producir más melancolía, ¿no? Entonces, vive en un ámbito rural en donde la tierra predomina. Tiene ese carácter que son dados a la imaginación, al pensamiento, tienen una cuota de intelectualidad mucho más pronunciada. Fíjense que Don Quijote lee todo el tiempo, ¿no? Tiene tendencia a la imaginación. Un caso severo de melancolía puede llevar a la locura, porque ese exceso de pensamiento puede llevar a la alucinación, y Hamlet, si alguien leyó Hamlet, es un melancólico por eso. Werther también. Werther también, sí. Lo que pasa es que ella Ya es otro.
Esto es lo que se llama fisiología, que es como el antecesor de la medicina. Existía cuando no se hacían pruebas sobre el cuerpo. Esto viene de Galeno, de Aristóteles, ¿no? Son sistemas de pensamiento que se basan en las autoridades clásicas. Lo dijo Galeno, es así. Entonces van construyendo eso hasta que aparece la prueba empírica, ¿no? La experimentación con el cuerpo, se cree que es así, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto la semana que viene. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de melancolía, dice Redón, no estamos hablando de una enfermedad concreta, en el caso más severo, él está loco, ¿no? Y tiene momentos que son coléricos también, porque vieron que hay momentos que se saca y se pone violento. Entonces va como oscilando entre la locura violenta y la locura melancólica, ¿no? La melancolía sí no es un problema, es un temperamento, pero llevado a un extremo puede producir esto, ¿no? No es solo una forma de ver el mundo, digo, un estado anímico, sino también es algo físico. En esa época se creía que podía llevar a la muerte. Don Quijote muere de la melancolía en la segunda parte. O sea, es una enfermedad que atraviesa, ¿no? Y un estado de una forma de ser que está en el mundo. Pero también, y esto lo vamos a ver la semana que viene, es una posición frente a la creación. El melancólico es un creador por excelencia, porque es el que imagina mundos, es el que lee. Entonces, lo que piensa Redondo es que la melancolía es un gesto creador en el Quijote. No solo es un problema del sujeto que viene a protagonizar esta obra. Se puede repetir la reseña. ¡Ay, Dios! Porque guardé el cuaderno y no lo anoté.